Ya, jóvenes, asumo que se ve ahí la presentación. Lo que corresponde es dar por finalizado uno de los temas que tienen que ver con la guía que ustedes realizaron y comenzar el siguiente tema que tiene que ver con un concepto que ya también ustedes habían visto de alguna u otra forma. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de la clase es determinar la relación entre muestra, media muestral y media poblacional, entendiendo que le estamos dando como un poco cierre a la actividad que ustedes realizaron, esa actividad que constaba de 4 partes. Bueno, la última parte era más que nada era una pregunta que había que contestar, y dar un cierre a esta actividad en donde se pretendía que ustedes lograsen ver la relación entre estas medias que ustedes iban obteniendo a través de las muestras y esta media que pertenecía a la población. Entonces, el objetivo de esto es, vamos a cerrar este tema y vamos a dar comienzo a un nuevo concepto que tiene que ver con correlación que nosotros ya vimos, pero lo vamos a aplicar al contexto de la ciencia social específicamente. ¿Sí? Tenemos que analizar algo con el índice de capital del valor humano. Se va a dejar entre los compañeros que están acá. Miguel. Ya, entonces, aquí la actividad 2 necesito como que estén atentos a los dos tipos de actividades y que recuerden más o menos los enunciados. Las 3 actividades que se proponían en esta guía hacían referencia al mismo tema. Nosotros teníamos una población, ¿sí? Y nos pedían que de esa población nosotros tuviésemos muestras. A las muestras nosotros les calculásemos el promedio y viésemos cómo se comportaban esos promedios de cada una de esas muestras, ¿sí? Los famosos promedios muestrales. Específicamente nos interesaba la distribución de las medias muestrales. ¿A qué me refiero con distribución? A cuál es el comportamiento que estas medias iban teniendo a medida que yo iba obteniendo las diferentes muestras. Entonces, en la actividad número 2, me salté la 1 porque, insisto, las 3 apuntan a lo mismo. En la actividad número 2, nosotros teníamos acá cierta cantidad de valor por hora extra, ¿sí? Y teníamos acá 5 valores distintos: 1000, 1600, 1700, 1800 y 2200. Esto está relacionado con el tema de las horas extra. Y nos pedían que nosotros de partida sacásemos la media, que venía siendo como la media poblacional, es decir, tomando la totalidad de los datos que nosotros tenemos, y me daba 1660, si es que yo saco el promedio de todos esos valores, y nos pedían que sacáramos una muestra de tamaño 3, ¿sí? Y que ustedes lograsen calcular cuáles eran todas las posibles muestras de tamaño 3 que yo podía obtener. Y aquí yo lo que hice fue en Excel, y espero que haya sido parte de lo que ustedes hicieron para obtener las muestras, fue tomar todas las posibles combinaciones que tengo, ¿sí? Recuerden que esto era sin reposición y habíamos quedado de acuerdo en que no íbamos a repetir las muestras. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener 1000, 1600, 1700. Saqué esa muestra entre las 3 que están acá, pertenecientes a la población. Y eso me da como promedio o media 1433,3. Ahí tengo otra 1000, 1600, 1800 y me da ese promedio, etcétera. Y aquí calculé en el fondo todos los promedios. Estos son todos los promedios muestrales. Luego, ¿qué nos pedían? Una vez que uno hacía esta muestra de 3 elementos dentro de esta población de 5, nos pedían que, ok, ahora tome da 4 elementos, ¿sí? Y al tener 4 elementos, generaba estas 5 combinaciones que tengo acá, en donde tengo 1000, 1600, 1700, 1800, por ejemplo, 1000, 1600, 1700, 2200, y así. En el fondo, todas las mezclas posibles de 4 elementos que yo podía generar a partir de los 5 que tengo acá. ¿Y qué me daba cuenta? Me daba cuenta de lo siguiente, que la distribución de las medias me daba los valores que están presentados en la columna verde, acá. Entonces, ¿qué es lo primero que uno puede ver si compara las dos columnas verdes? ¿Qué cosa pueden notar si es que uno compara las dos columnas verdes? ¿O ustedes que hicieron esto, qué les llamó la atención? No les llamó nada la atención.
¿Aló? ¿Estoy sin audio? ¿Se escucha, no? Sí se escucha. Ah, ya, gracias. Entonces, ¿qué le llama la atención? ¿Qué tienen de característico estos datos cuando tomo, en el fondo, muestras de 3 elementos con respecto a cuando tomo muestras de 4 elementos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué concluyeron en esta actividad número 2? Que la de 4 siempre el decimal es cero. Eso es lo que veo yo, como más distinto. Igual en la de 3 hay un par que terminan cero, pero no es siempre. Sí, el tema del decimal no viene mucho como acá a colación. Más interesa como el número completo, más que la parte decimal. Vamos a dejar ingresar a más gente. Yo creo Ahí está, ya nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? es Dígame, ¿qué dijo yo que creo? yo. Es que mientras más Ah, ya, claro. muestras se tomen, como Ujú. que la media está más cerca de la primera media que se toma, ¿o no? Ya, perfecto, la media poblacional. Poblacional. Exactamente, esa es la gran conclusión. Si uno mira el rango de valores en que está acá cuando tengo una muestra de 3 valores, eh, el menor de los valores me da 1433 como media y el mayor 1900. Versus que si yo tomo muestras de 4 elementos, tengo 1525 versus 1825. Entonces, obviamente esto ya a simple vista uno ve que el rango es menor, pero yo puedo obviamente calcular la desviación estándar, que es lo que me sirve. Y por eso la desviación estándar está acá abajito, como para verificar que efectivamente la variabilidad es mucho menor. Acá me da 108, acá me da 159. O sea que eso que yo observaba es real, es verídico, es en el fondo se puede demostrar. Entonces, ¿cuál es la conclusión que ustedes debiesen sacar de esta actividad número 2? En que en la medida de que mi muestra es mayor, ¿sí? O sea, tiene una mayor cantidad de elementos, más se va acercando a lo que es la media de la población, que en este caso era 1660. Entonces lo que tienen que como que empezar a entender es que si ya, recuerden que nos tenemos que poner en el supuesto que yo no puedo acceder a la población completa, por más que estos ejemplos yo sí pueda calcular la media poblacional. Estamos acá pensando en cosas aplicables a la realidad. Yo no puedo encuestar a toda la gente, yo no puedo tomar una muestra que tome a toda la población completa, entonces debo tomar una muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo una muestra de 3 elementos acá? Pucha, me podría haber salido justo en esta muestra que es al azar, me podría haber salido 1000, 1600, 1700 y eso me da como media 1433, lo cual está bastante alejado del 1660. ¿Sí? Pero por otra parte, pude haber tenido la suerte de que justo en esa muestra de 3, que es la que está acá, ¿sí? Me dio 1633, lo cual está bastante cercano. Mejoró con respecto a 1433. O mejor aún, yo podría haber tomado una muestra y justo me salen estos 3 valores, que es 1666. Perfecto. Pero así como tengo estos valores que están cercanos, así muy cercanos, tengo otros que se escapan mucho. Por ejemplo, también podría haber sacado esta muestra que está acá abajo, 1700, 1800, 2200 y me da 1900, lo cual también se aleja bastante de la media poblacional. Entonces, en el fondo, tengo muchas más posibilidades de estar lejos que de estar cerca, tal vez. En cambio, con solo aumentar un elemento más de la muestra, el rango se acorta. Y aquí, por ejemplo, tengo 3 opciones que están muy cercanas del valor de la media poblacional. Entonces aquí la mayoría ya empieza a caer dentro de este rango. Tengo solo 2 que se me escapan.
pero la mayoría ya empieza a caer dentro de lo que es la media poblacional. Y solo con aumentar, en este caso, un elemento de la muestra. Actividad número 3. Ya, la actividad número 3 están todas, insisto, enfocadas exactamente en lo mismo. Aquí nosotros teníamos, creo que eran pesos de jabones, sí, pesos de jabones, eran 4 pesos de jabones, y nos pedían tomar muestras de A3, ¿sí? De A3 jabones distintos, y después nos pedían cuál es la diferencia entre la tabla número 1 que yo creé acá con la tabla número 2 que creé acá. Es que en la tabla número 1 era sin repetición, en cambio en la tabla 2 era con repetición, y sin repetir las muestras, eso sí. Entonces, ¿a qué se refiere con repetición y sin repetición? Es que, tal como se muestra en este caso en la columna, o sea, en la tabla número 2, puedo tener 175, 175, 175. Es decir, tomo una muestra, la observo, la registro, la devuelvo y después puede volver a aparecer. Entonces, la pregunta que le hacían a ustedes es cuál es la diferencia entre ambos tipos de muestreo, con repetición y sin repetición. ¿Importará si es que algo se repite o no se repite? Etcétera. Esa era como hacia allá apuntaba esto. Y lo que tenemos acá son las dos tablas. La tabla 1 es donde tengo todas las opciones sin repetición, es decir, todas las combinaciones posibles de estos 4 jabones que forman la población. Acá está la media, que es 180,5, y yo podría haber sacado 175, 180, 182, 175, 180, 185, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tengo todas las medias que me dan, ¿sí? En esta columna verde, que es la columna verde de las medias. Y por otro lado, tengo una tabla que acá tiene 20 elementos, que obviamente no puse los 20 elementos porque no cabe aquí en el PPT, que tiene estas medias de acá. Entonces, ¿qué se puede observar? Básicamente se puede comenzar a concluir exactamente lo mismo que la actividad anterior. Yo aquí puedo observar que en el caso cuando no tengo repetición, el rango de valor está entre 179 como el menor y 182,3 como el mayor. Mientras que en el caso cuando yo tengo la muestra con repetición, tengo el caso extremo cuando vale todo 175, que me da como promedio 175, y tengo también el otro caso extremo, que es cuando todo vale 185, que obviamente la media es 185. ¿Existe mayor variación? Evidentemente. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar de que existe mayor variación? Las desviaciones estándar. Acá saqué desviación estándar 2,5, desviación estándar acá 1,4. ¿Qué puedo concluir? Que obviamente, si es que yo repito elementos de la muestra, va a existir una mayor variabilidad dentro de las medias que pueda obtener. Entonces, nuevamente, esto se reduce a un tema de probabilidad. Si aquí yo, en la tabla número 1, tengo derecho a tomar una muestra, supongamos que tengo derecho a tomar una muestra, es altamente probable que la muestra que tome, de hecho tengo un 50% de probabilidad de que está acá, tengo un 50% de probabilidad de que sea 180, que es bastante cercano a 180,5. Y las otras medidas, 179 y 182, no son tan alejadas respecto de esa media que vendría siendo la media poblacional. Por lo tanto, estoy en una situación bastante buena, porque si voy a tomar una sola muestra, tengo la posibilidad solo de un intento, en esta especie de dardos que uno tira. Este es en el fondo, un buen escenario, porque ya tengo dos, por lo menos, el 50% de las muestras que yo podría tomar ya están bastante cercanas a la media, y el otro 50% se aleja, sí, pero no tanto. En cambio, si yo miro, en este caso, la segunda tabla, ¿con qué me encuentro? Que tengo algunas efectivamente que, ok, me dan 180 y están bastante cerca. Por ejemplo, esta de acá me da 180, ok, también esta de acá 180, 180 también, etc. Pero empiezo a tener posibilidades en donde se me repiten los elementos y me dan valor extremo como 175, que ya se aleja bastante de la media. O el caso del 185, que también se aleja bastante de la media. Entonces empiezo a tener posibilidades que puede que saque esa muestra o puede que no, porque recuerden que las muestras son aleatorias, pero aquí ya empiezo a tener
probabilidades de que mi muestra no me dé una media cercana a la media poblacional. Entonces, como por ese lado iban las conclusiones. Uno tiene que pensar en esto, por ejemplo, les mencionaba en la clase pasada. Si uno piensa en una encuesta, yo no puedo hacer esto con reposición. O sea, si yo voy a hacer una encuesta, por ejemplo, en su curso y saco aleatoriamente a Mario y después Mario después tengo que sacar a otra persona y me vuelve a salir Mario y después Mario nuevamente, no puede ser representativa la muestra Mario con respecto a todo el curso. Entonces debo garantizar de que él no se repita más en mi muestra. ¿Sí? Es mejor para yo poder concluir cosas de la población en que no se repitan los elementos. Entonces por ahí va un poco las conclusiones que debían obtener. Profe, Dígame. que la Samantha quiere entrar para que la acepte, Jorge. Gracias. Vaya. Ya, para tener en cuenta, les preguntaban a ustedes si es que cómo podían contar todas las combinaciones o mezclas de elementos que ustedes podían realizar. Encontré este esquema en donde se presenta qué deben aplicar en cada una de las cosas. Recuerden que esto es materia de segundo medio, las famosas técnicas de conteo, donde vimos variaciones, permutaciones y combinaciones. Entonces, en este caso, todos los problemas que se presentaban para determinar todas las posibilidades que uno podía tener, uno las podía tomar como combinaciones. ¿Sí? Y específicamente combinaciones con repetición y sin repetición. Así yo calculé, por ejemplo, los 20 elementos que tenía que calcular en la parte número 2 de la actividad 3. ¿Sí? Es una combinación con repetición, en este caso, porque se pueden repetir los elementos. ¿Cuál es la diferencia entre combinación y variaciones? Recuerden que tiene que ver si es que el orden de los elementos importa o no importa. A nosotros, en este caso, no nos importaba el orden de los elementos, por eso utilizamos las combinaciones. Entonces, para que ustedes vean, si es que no se acordaban, así yo obtengo las combinaciones sin repetición y combinaciones con repetición. Si obviamente hicieron la actividad, pudieron buscar esto, y aquí yo puedo calcular con estos elementos que se llaman factoriales. Este símbolo, recuerden que es el factorial de un número, y por ejemplo, si tengo 3 factorial, es la multiplicación desde el 1 hasta el elemento que tiene el factorial. ¿Sí? Siempre se define el factorial, por lo menos a nivel de colegio, se define acá en los naturales. Entonces así yo podía determinar como todas las posibles combinaciones de una u otra actividad. ¿A qué me refiero por si acaso, chiquillos? Es que acá si yo tengo 4 elementos y lo quiero mezclar de 3 formas distintas, ¿cuántas posibilidades tengo? Si ustedes calculan la combinatoria, les debiese dar 4 posibilidades que son las que están planteadas ahí. Si ustedes calculaban acá, si yo tengo 4 elementos y quiero hacer combinaciones con 3 elementos y sí se pueden repetir, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? La combinatoria con repetición, que es la fórmula que está acá abajo. Esto es tan simple por si acaso, la combinatoria con repetición, como combinatoria con repetición, paréntesis, ¿de cuántos elementos tengo? Tengo 4, y en cuánto los quiero agrupar de a 3. ¿Sí? Entonces empiezo a calcular acá, paréntesis, n más m sería 4 más 3, menos 1. Eso factorial. Abajo n, que vendría siendo los 4 elementos, factorial. Y m menos 1 factorial, que vendría siendo 2 factorial. ¿Qué queda arriba? Arriba me quedaría 4, más 3 me quedaría 6 factorial. Lo voy a anotar acá por si acaso. Me quedaría 6 factorial partido en 4 factorial por 2 factorial. Aquí obviamente puedo aplicar la calculadora o ver esto como corresponde, o sea, como en su definición extendida de factorial. El 6 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5
y por 6. Todo eso partido en 1 por 2 por 3 por 4 por 1 por 2. Eso es lo que tengo que resolver. Acabo de leer igual. Y aquí se puede empezar a simplificar cosas. Bueno, lo 1 está de más simplificarlo, pero lo puedo marcar. Los 2 también se simplifican. El 3 también se simplifica. El 4 también se simplifica. ¿Y qué me quedaría que sobrevivió a todo esto? El 5, el 6 y esto partido 2. 30 partido en 2. 30 partido en 2. Y en el fondo esas son las combinaciones posibles que uno puede realizar con esto. Dejar esto pendiente porque lo voy a revisar si está bien el orden de las letras. Ya, pero independiente de esto, cuando uno quiere buscar como las formas de obtener como las posibles muestras que yo puedo realizar con un cierto conjunto de elementos, tengo que acudir a las técnicas de conteo. Y una vez que yo he dado el enunciado del problema, es que si yo aplico combinaciones, variaciones o permutaciones. Ahí le puedo adjuntar un documento donde se define cómo se utiliza cada cosa y las fórmulas obviamente uno las puede buscar y llegar y aplicar. ¿Sí? Si lo que importa eran las conclusiones en cuanto a la media poblacional y muestral. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si es que volvemos al foco de la actividad, está ocurriendo lo que está en este esquema que ya lo han visto una y otra vez, que si yo aumento la muestra, esa muestra va a tener como media un valor mucho más cercano a la media poblacional. Va a llegar un punto en que esta muestra va a tener un cierto tamaño en que yo puedo garantizar de que esa media es bastante cercana a la media poblacional, casi la misma media poblacional. Y hacia allá es donde, insisto, vamos a través de la inferencia estadística. ¿Sí? Entonces, ese es como el gran concepto o la gran idea que estaba detrás de esto. ¿Cuáles son como las conclusiones que uno debiese como destacar de esta actividad? La primera es que el valor del promedio muestral es una variable aleatoria. Entonces, ahí incluimos el concepto de variable aleatoria porque vamos a comenzar a trabajar con él, por lo menos en las 2 últimas unidades se trabaja con el concepto de variable aleatoria. ¿Por qué variable aleatoria? Porque sale de una muestra que es aleatoria. Es decir, estas medias que yo voy calculando salen de muestras que yo tomo al azar, de forma aleatoria. Y ahí viene el concepto en donde yo, elementos del espacio muestral, que vendría siendo todos los datos, yo los puedo asociar mediante una función y ahí está el concepto de variable aleatoria. En el fondo lo asocio a una cierta probabilidad que vamos a ver en algún punto. Entonces lo que me interesa es que entiendan que el promedio de las muestras, ¿sí? O la distribución de las muestras, de las medias muestrales, es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque sale de la elección muestral que se produce mediante la aleatoriedad. Y lo segundo que me interesa que entiendan es que la distribución muestral cambia con el tamaño de la muestra. Es decir, que a medida de que mi tamaño de la muestra es mayor, la distribución de la media va a cambiar. Es decir, se va a tender a acercar a la media poblacional. En cambio, si mi tamaño de la muestra es menor, voy a tener datos que sí se acercan, pero voy a tener varios que también se alejan de la media poblacional. Y aquí tengo estos dos gráficos, aquí el gráfico 1 y el gráfico 2, que es lo que representan. Esta fue lo mismo que hicimos acá con el simulador, que tenía que simular las medias muestrales, las distintas medias muestrales. Y aquí en este caso, en el caso 1, la muestra era de 6. Se tomó una muestra de 6 individuos. En cambio, en el segundo caso se tomaban 500 individuos. ¿Qué ocurre con la muestra de 6? Que efectivamente tengo casos que están muy acá en los extremos, como es ese caso de ahí o este caso de acá, que se tienden a alejar
de la media poblacional que vendría a estar representada con esta línea verde que está al medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí puedo sacar una muestra de 6 personas, pero pucha, me va a dar por acá el promedio. Entonces no está muy cerca de la media poblacional. O puedo sacar uno por el otro extremo. Tampoco es correcto inferir de que esto representa a la media poblacional. En cambio, en la medida que yo aumenté la muestra, puedo ver de que todos los valores están en torno a este valor central que está en verde destacado, que va, o sea, no que va, sino que es muy, muy cercano a la media poblacional. Entonces tengo más posibilidades de que si yo tomo una muestra de 500 personas me dé un valor muy, muy cercano a la media poblacional. En cambio, si tomo una muestra de 6, me puede salir cercano, como puede que me salga súper en los costados. Esas eran parte de las conclusiones. Noten que esto, si yo le dibujo una línea, pareciese ser algo como esto. En cambio, si dibujo esta, sería una cosa así similar, pero súper mal. A lo que voy, porque hice este dibujito, porque no es casualidad la forma que tiene esto, y vamos a llegar a analizar la forma de esto. Tiene forma de campana. Horrible. Ya ustedes me entienden, por si acaso. Tiene esta forma como de campanita, solo que acá está todo tan centrado en torno a la media que es una campanita mucho más achatada. Esto, si lo buscan por ahí, tiene forma de campana de Gauss, que es lo que vamos a llegar a ver dentro de lo que corresponde a distribuciones normales, en la unidad número 3. Conclusiones. Quédense con ese gráfico en donde a medida que aumento la muestra, los dardos tienden a estar más cerca del centro. Esa es la gran conclusión de esta actividad y de esta primera parte en la unidad número 2. A medida que aumento la muestra, mis medias muestrales tienden a estar mucho más cercanas a la media poblacional, entendiendo siempre el problema frente al cual estamos, en donde yo no puedo acceder a toda la población, por lo tanto sí o sí necesito una muestra, y esa muestra debe ser tan representativa que si yo calculo los estadísticos de esa muestra, pueda inferir los parámetros de la población. Eso con respecto a esta actividad. Ahora viene una nueva actividad que tiene que ver con el concepto de correlación. ¿Sí? Entonces, dice la actividad número 4, utilizar la correlación muestral en contexto de ciencias sociales. Esta correlación que nosotros ya habíamos visto, que es en el fondo cómo se relacionan dos variables, si es que tienen algún tipo de dependencia o no, la vamos a aplicar, obviamente, a un contexto tal como está presentado ahí de las ciencias sociales, que vamos a analizar el índice de capital humano. Y esta actividad se va a dividir en 4 partes. ¿Sí? Es decir, son enunciados, si bien el enunciado es donde se explica la actividad es bastante largo, en cuanto a las preguntas que deben contestar están separadas como entre 4 a 5. Entonces, para ser como un poco más amigable, en vez de pasar todo este documento de inmediato, lo vamos a separar en 4 partes. Entonces, la actividad básicamente se divide en la primera parte, que es donde tienen que recolectar información, analizar los gráficos en la parte 2 que hicieron en la parte 1. En la parte 3 tienen que interpretar la información que han tomado para el contexto de América y Europa. Y en la parte 4 tienen que comparar los índices de América y Europa. Eso. ¿De qué índices estamos hablando? Obviamente está en la actividad que les adjunté por si acaso, ya la tienen en su Classroom. Ahí pueden descargar, tienen asociado el documento de trabajo y un Excel. En esta actividad se sugiere hacer el uso de GeoGebra, la tabla de datos de GeoGebra. Así que quienes quieran utilizar eso, se sugiere ahí que la utilicen. Los puedo ayudar, así que no logran visualizar, pero básicamente es copiar los datos de un Excel, los copiamos a GeoGebra. Ahora, si quieren hacer los gráficos con Excel, no hay ningún problema, porque en el fondo ambos programas nos permiten hacer exactamente lo mismo. Así que, chiquillos, eso, vayan a ver la presentación, o sea, vayan a ver la guía y el Excel, y cualquier cosa, estamos acá para contestar preguntas.